Imagina, amigo mío, la escena. Un hombre anciano, con el rostro surcado por 1000 batallas internas, sentado en un sillón gastado. La penumbra de una habitación salmantina lo envuelve como un sudario. En sus manos un cigarrillo consume lentamente, liberando espirales de humo que danzan al son de sus pensamientos. Afuera, el invierno castellano aúlla su rabia. Ese hombre, en sus últimas horas, rodeado del silencio y la soledad, dicta a escondidas un testamento vital que contradice todo lo que ha defendido. Un acto final de rebeldía, una última grieta en el muro de la coherencia que tanto se esforzó por construir. ¿Acaso no es la contradicción la esencia misma de la vida? Bienvenido, querido amigo, a este rincón de sombras y confidencias, al biógrafo nocturno. Deja que el peso del día se desvanezca como niebla al amanecer. Afloja el nudo de la corbata, relaja los hombros, cierra los ojos un instante y siente la tibia caricia del silencio. Hoy te invito a un viaje introspectivo, un descenso a las profundidades del alma de un hombre que fue volcán y enigma, maestro y rebelde, español hasta la médula y al mismo tiempo. Ciudadano del mundo, permítete simplemente escuchar, sentir y soñar. Estás en tu casa, en el refugio donde las historias cobran vida al caer la noche. Vamos a explorar la existencia de Miguel de Unamuno y Hugo, un bilbaíno de nacimiento, un salmantino de adopción y un espíritu universal por vocación. Un hombre marcado por el rugido de las bombas carlistas en su infancia, forjado en el fuego de la duda y el inconformismo. Lo veremos abrazar el socialismo y luego renegar de él, lo acompañaremos en sus viajes por Europa y en su exilio forzado. Lo oiremos proclamar la República desde un balcón y lo veremos enfrentarse al poder, con la palabra como única arma. Un hombre que se doctoró en filosofía y letras, que amó a Don Quijote como a un hermano, que luchó contra molinos de viento reales e imaginarios. Te contaré de aquel joven que firmaba sus primeros escritos como yo mismo, prefigurando ya la obsesión por el ser y la identidad que marcaría toda su obra. Veremos cómo un concurso de cátedras lo catapultó a la Universidad de Salamanca, convirtiéndose en rector, maestro y símbolo de una España convulsa. Y al final seremos testigos de su soledad final, de ese último acto de desafío que lo define tanto como lo definen sus libros. Prepárate, amigo mío, para un viaje fascinante a través de la vida y la obra de un gigante del pensamiento español. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Ah, amigo, acércate. La noche es joven aún y tenemos una historia que desentrañar, una vida que iluminar con la tenue luz de la verdad histórica. Siéntate, relájate, deja que el tiempo fluya a su propio ritmo. ¿Tienes un buen café cerca? Perfecto. Lo necesitaremos para este viaje a las profundidades del alma de Miguel de Unamuno. Imagina, si puedes, Bilbao a mediados del siglo XIX. No la metrópoli moderna que conocemos, sino una villa aún aferrada a sus tradiciones, mecida por el vaivén de la ría del Nervión. El 29 de septiembre de 1864, en ese Bilbao, nace Miguel de Unamuno y Hugo, hijo de Félix de Unamuno y Salomé Hugo. Es una fecha grabada en la piedra del tiempo, un punto de partida en la cartografía de un destino singular. Cierra los ojos un instante. Puedes oler la sal del mar mezclada con el humo de las chimeneas. Escuchas el clamor de los astilleros, el eco de las campanas de la iglesia de Santiago. Ese es el Bilbao que respira el pequeño Miguel, un Bilbao que se filtra en sus sueños y moldea su espíritu. Es el Bilbao que más tarde intentará comprender, analizar, diseccionar con la implacable agudeza de su intelecto. La casa familiar, ese microcosmos donde se forjan los primeros afectos y se incuban las primeras rebeldías. Imagino a Miguel niño, recorriendo los pasillos de su hogar, un lugar a la vez seguro y claustrofóbico. Un refugio ante la tormenta, sí, pero también un laberinto donde se extravían las preguntas sin respuesta. Pero la vida, amigo mío, a veces nos sacude con una violencia inesperada. En 1874, el sitio y bombardeo carlista de Bilbao irrumpe en la apacible rutina familiar. El niño Miguel presencia la destrucción, la muerte, el horror de la guerra. Ese evento, traumático y transformador, marca el fin de su infancia y el inicio de una dolorosa maduración.
Tómate un momento, respira hondo. A veces necesitamos pausas para asimilar la intensidad de la vida. Los años pasan inevitablemente. El joven Unamuno se traslada a Madrid para estudiar filosofía y letras en la Universidad Central. Se doctora en 1884, demostrando una capacidad intelectual fuera de lo común. Pero el verdadero crisol, el lugar donde su pensamiento alcanzará su máxima expresión, será Salamanca. En 1891 gana la cátedra de griego en la prestigiosa universidad. Se instala en la ciudad castellana, se casa y comienza una nueva etapa de su vida. Salamanca se convierte en su hogar, en su taller, en el escenario de sus debates más apasionados. Allí, rodeado de libros y de estudiantes ávidos de conocimiento, Unamuno despliega su genio. Pero no podemos olvidar sus raíces, sus orígenes bilbaínos. En esos años, Unamuno se siente atraído por el nacionalismo vasco, una corriente de pensamiento que busca reivindicar la identidad y la cultura del País Vasco. Escribe sobre ello, reflexiona sobre la patria chica, pero pronto se da cuenta de que su espíritu es demasiado amplio, demasiado universal, para caber en los estrechos márgenes de un nacionalismo excluyente. En sus primeros escritos, firmaba como yo mismo una declaración de intenciones, una búsqueda constante del ser, de la esencia individual. Publica su primer cuento, Ver con los ojos, en 1886, un germen de lo que vendría después. Participa en las publicaciones España Moderna y Los Lunes del Imparcial. Se empieza a forjar el Unamuno que conocemos. Es curioso, ¿no crees?, cómo las primeras experiencias, las lecturas juveniles, los encuentros fortuitos, van tejiendo la trama de nuestro destino. En medio de este torbellino intelectual y político, Unamuno encuentra el amor, se casa y forma una familia. El matrimonio y la paternidad se convierten en un ancla, en un refugio frente a las tempestades del mundo exterior. Pero el amor, como bien sabemos, también puede ser una tormenta, una fuente de alegría y de sufrimiento. Imagina las noches en vela, los pañales, las risas de los niños. Imagina también las preocupaciones, las dificultades económicas, las tensiones propias de la vida en pareja. Unamuno, como cualquier ser humano, experimenta la complejidad del amor en todas sus dimensiones. No olvides que en 1894 colabora en la lucha de clases y El Socialista. Se afilia al PSOE en Bilbao. Publica En torno al casticismo en 1895 y en 1897 publica Paz en la guerra y se da de baja del PSOE tras una profunda crisis espiritual. Amigo mío, respira hondo, siente el silencio de la noche, piensa en los lazos que te unen a tus seres queridos. La vida es un regalo, sí, pero también un desafío constante. Unamuno, el hombre, el pensador, el padre, el esposo, un ser humano complejo, contradictorio, apasionado, un espejo en el que podemos vernos reflejados con nuestras grandezas y nuestras miserias, y aún nos queda mucho por explorar en su vida, pero eso, amigo mío, será en la próxima entrega de esta biografía nocturna. Ahora, descansa, lo mereces. Ah, amigo, acércate. La noche es joven aún y tenemos una historia que desentrañar, una vida que iluminar con la tenue luz de la verdad histórica. Siéntate, relájate, deja que el tiempo fluya a su propio ritmo. ¿Tienes un buen café cerca? Perfecto. Lo necesitaremos para este viaje a las profundidades del alma de Miguel de Unamuno. Imagina, si puedes, Bilbao a mediados del siglo XIX. No la metrópoli moderna que conocemos, sino una villa aún aferrada a sus tradiciones, mecida por el vaivén de la ría del Nervión. El 29 de septiembre de 1864, en ese Bilbao, nace Miguel de Unamuno y Hugo, hijo de Félix de Unamuno y Salomé Hugo. Es una fecha grabada en la piedra del tiempo, un punto de partida en la cartografía de un destino singular. Cierra los ojos un instante. Puedes oler la sal del mar mezclada con el humo de las chimeneas. Escuchas el clamor de los astilleros, el eco de las campanas de la iglesia de Santiago. Ese es el Bilbao que respira el pequeño Miguel, un Bilbao que se filtra en sus sueños y moldea su espíritu. Es el Bilbao que más tarde intentará comprender, analizar, diseccionar con la implacable agudeza de su intelecto.
La casa familiar, ese microcosmos donde se forjan los primeros afectos y se incuban las primeras rebeldías. Imagino a Miguel niño, recorriendo los pasillos de su hogar, un lugar a la vez seguro y claustrofóbico. Un refugio ante la tormenta, sí, pero también un laberinto donde se extravían las preguntas sin respuesta. Pero la vida, amigo mío, a veces nos sacude con una violencia inesperada. En 1874, el sitio y bombardeo carlista de Bilbao irrumpe en la apacible rutina familiar. El niño Miguel presencia la destrucción, la muerte, el horror de la guerra. Ese evento, traumático y transformador, marca el fin de su infancia y el inicio de una dolorosa maduración. Tómate un momento, respira hondo. A veces necesitamos pausas para asimilar la intensidad de la vida. Los años pasan inevitablemente. El joven Unamuno se traslada a Madrid para estudiar filosofía y letras en la Universidad Central. Se doctora en 1884, demostrando una capacidad intelectual fuera de lo común. Pero el verdadero crisol, el lugar donde su pensamiento alcanzará su máxima expresión, será Salamanca. En 1891 gana la cátedra de griego en la prestigiosa universidad. Se instala en la ciudad castellana, se casa y comienza una nueva etapa de su vida. Salamanca se convierte en su hogar, en su taller, en el escenario de sus debates más apasionados. Allí, rodeado de libros y de estudiantes ávidos de conocimiento, Unamuno despliega su genio. Pero no podemos olvidar sus raíces, sus orígenes bilbaínos. En esos años, Unamuno se siente atraído por el nacionalismo vasco, una corriente de pensamiento que busca reivindicar la identidad y la cultura del País Vasco. Escribe sobre ello, reflexiona sobre la patria chica, pero pronto se da cuenta de que su espíritu es demasiado amplio, demasiado universal, para caber en los estrechos márgenes de un nacionalismo excluyente. En sus primeros escritos, firmaba como yo mismo una declaración de intenciones, una búsqueda constante del ser, de la esencia individual. Publica su primer cuento, Ver con los ojos, en 1886, un germen de lo que vendría después. Participa en las publicaciones España Moderna y Los Lunes del Imparcial. Se empieza a forjar el Unamuno que conocemos. Es curioso, ¿no crees?, cómo las primeras experiencias, las lecturas juveniles, los encuentros fortuitos, van tejiendo la trama de nuestro destino. En medio de este torbellino intelectual y político, Unamuno encuentra el amor, se casa y forma una familia. El matrimonio y la paternidad se convierten en un ancla, en un refugio frente a las tempestades del mundo exterior. Pero el amor, como bien sabemos, también puede ser una tormenta, una fuente de alegría y de sufrimiento. Imagina las noches en vela, los pañales, las risas de los niños. Imagina también las preocupaciones, las dificultades económicas, las tensiones propias de la vida en pareja. Unamuno, como cualquier ser humano, experimenta la complejidad del amor en todas sus dimensiones. No olvides que en 1894 colabora en la lucha de clases y El Socialista. Se afilia al PSOE en Bilbao. Publica En torno al casticismo en 1895. Y en 1897 publica Paz en la guerra y se da de baja del PSOE tras una profunda crisis espiritual. Amigo mío, respira hondo, siente el silencio de la noche, piensa en los lazos que te unen a tus seres queridos. La vida es un regalo, sí, pero también un desafío constante. Unamuno, el hombre, el pensador, el padre, el esposo, un ser humano complejo, contradictorio, apasionado, un espejo en el que podemos vernos reflejados con nuestras grandezas y nuestras miserias, y aún nos queda mucho por explorar en su vida, pero eso, amigo mío, será en la próxima entrega de esta biografía nocturna. Ahora, descansa, lo mereces. Amigo mío, la noche se extiende, tinta oscura sobre el lienzo del cielo. Las estrellas, diminutas brasas, nos observan con la silenciosa sabiduría de los siglos. Permítete un respiro, cierra los ojos un instante. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla, el aire fresco que roza tu rostro. Así, en calma, retomemos el hilo de esta historia, la vida laberíntica de Miguel de Unamuno. En la Bilbao industrial,
la villa que lo vio nacer un 29 de septiembre de 1864, la ciudad asediada por las balas carlistas que marcaron su infancia en 1874, crecía también, en silencio, el germen de un pensamiento inquieto. Tras los bombardeos, entre los escombros de la guerra y los recuerdos de la niñez, Unamuno comenzaba a fraguar su particular visión del mundo. Aquella experiencia, sin duda, le enseñó la fragilidad de la existencia, la precariedad de la paz y la omnipresencia de la muerte. Sus primeros escritos, aquellos tanteos juveniles que publicaba bajo el seudónimo de Yo mismo, como el cuento Ver con los ojos en el noticiero bilbaíno en 1886, no eran simples ejercicios literarios. Eran el balbuceo de un alma que se interrogaba, que buscaba respuestas en la oscuridad. Eran, en esencia, la semilla de la angustia existencial que marcaría toda su obra posterior. Imagínalo, joven aún, absorto en la lectura, devorando a los clásicos, pero sintiendo a la vez la vibración de su propia contradicción. Unamuno no se conformaba con las respuestas fáciles, con las verdades preestablecidas. Él necesitaba hurgar, escarbar en lo más profundo de su ser y del ser humano. En sus colaboraciones para España Moderna y Los Lunes del Imparcial a partir de 1880, ya se vislumbraba esa rebeldía intelectual, esa necesidad de cuestionar todo lo establecido. No era un conformista, ni un seguidor ciego de las corrientes de pensamiento imperantes. Era un espíritu libre, un pensador original que no temía nadar contra la corriente. Recuerda ahora un momento de paz. Deja que el aire acaricie tu piel. Todo está bien. La cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, obtenida en 1891, fue mucho más que un logro académico para Unamuno. Fue el escenario donde su voz, ya poderosa y resonante, se elevó para desafiar a la razón, para cuestionar los dogmas y para defender la pasión como motor de la existencia. Salamanca, con su historia cargada de saber y de misterio, se convirtió en su hogar, en su refugio y en su campo de batalla intelectual. Allí, rodeado de jóvenes ávidos de conocimiento, Unamuno se sintió en su elemento. Sus clases no eran meras lecciones de griego. Eran auténticos debates filosóficos, reflexiones sobre la vida, la muerte, la fe, la duda. Él no se limitaba a transmitir información, él invitaba a sus alumnos a pensar por sí mismos, a cuestionar sus propias creencias, a enfrentarse a sus propios miedos. Unamuno no quería formar eruditos, sino hombres y mujeres libres, capaces de construir su propio camino en el mundo. Es en esta época cuando Unamuno se involucra en la política. En 1894 colabora en la lucha de clases y el socialista, afiliándose incluso al PSOE en Bilbao. Sin embargo, esta etapa de activismo político fue breve. Pronto una profunda crisis espiritual le llevó a alejarse del socialismo, abandonando su militancia en 1897. Esa crisis, esa ruptura con la ortodoxia ideológica, marcó un punto de inflexión en su vida y en su obra. A partir de entonces, Unamuno se centró aún más en la exploración de su mundo interior, en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la existencia. En esos momentos de duda, de oscuridad, es cuando el alma se fortalece. Déjate llevar por la calma que te invade. La vida implacable le tenía reservado a Unamuno uno de los golpes más duros que un ser humano puede soportar, la muerte de un hijo. No te puedo dar la fecha exacta de la partida de este pequeño, pues la historia a veces es implacable en sus silencios. Pero sí puedo imaginar el dolor lacerante, la angustia infinita, el vacío irreparable que sintió Unamuno al enfrentarse a la muerte prematura de un hijo. Ese dolor, esa pérdida, lo sumió en un abismo de duda y desesperación. La fe que hasta entonces había sido un asidero se tambaleó, las preguntas acuciantes se multiplicaron. ¿Por qué a él? ¿Por qué a su hijo? ¿Dónde estaba Dios en ese momento de sufrimiento? La muerte del hijo fue una herida abierta en el alma de Unamuno, una herida que nunca llegó a cicatrizar por completo. Pero de ese dolor, de esa duda febril, nació una de las obras más importantes de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, publicada en 1913. En este ensayo, Unamuno explora la angustia del hombre ante la muerte, la necesidad de creer en algo más allá de la vida terrenal, la lucha entre la razón y la fe. Es una obra descarnada, honesta, profundamente humana. Es el grito de un hombre que se enfrenta a la muerte y que se niega a aceptar la derrota. Ahora respira profundamente, suelta las tensiones del día.
La crisis de fe que Unamuno experimentó tras la muerte de su hijo fue mucho más que una simple duda religiosa. Fue una auténtica noche oscura del alma, un período de profunda desesperación y desorientación. La fe, que hasta entonces había sido un pilar fundamental de su vida, se desmoronó. Las certezas se desvanecieron. El mundo se convirtió en un lugar hostil y sin sentido. En esa oscuridad, Unamuno se aferró a la duda como tabla de salvación. Dudar para él no era negar la fe, sino buscarla con mayor intensidad. Era la única forma de mantener viva la llama de la esperanza en medio de la noche. En lugar de rendirse a la desesperación, Unamuno se entregó a la reflexión, al análisis, a la búsqueda de respuestas en la filosofía, en la literatura, en la experiencia humana. Es en esta época cuando Unamuno escribe algunas de sus obras más personales y conmovedoras, como Niebla, 1914, y San Manuel Bueno, Mártir, 1930. En estas novelas, Unamuno explora la fragilidad de la existencia, la necesidad de crear nuestras propias ficciones para darle sentido a la vida, la lucha entre la fe y la duda. Son obras que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia condición humana, sobre nuestras propias angustias y esperanzas. Deja que la noche te envuelva con su manto protector. Descansa. La vida de Unamuno estuvo marcada por el exilio, tanto físico como interior. Su destitución como rector de la Universidad de Salamanca en 1924 y su posterior confinamiento en Fuerteventura y exilio en Francia fueron un duro golpe para su espíritu. Pero incluso antes de ese exilio forzado, Unamuno ya vivía un exilio interior, una especie de prisión de su propia conciencia. Su espíritu crítico, su rebeldía intelectual, su negativa a aceptar dogmas y verdades preestablecidas, lo convirtieron en un personaje incómodo para el poder establecido. Tanto la Iglesia como el Estado veían en él una amenaza, un peligro para el orden social, pero Unamuno no podía ni quería renunciar a su libertad de pensamiento. Él prefería vivir en el exilio antes que traicionar sus principios. Incluso después de su regreso del exilio en 1930, y a pesar de su apoyo inicial a la Segunda República, Unamuno siguió siendo un hombre crítico, un pensador independiente que no se dejaba arrastrar por las corrientes políticas del momento. Su famosa ruptura con el franquismo en la ceremonia de apertura del curso en Salamanca el 12 de octubre de 1936 fue un acto de valentía y coherencia que le costó caro. A partir de ese momento, Unamuno se convirtió en un prisionero en su propia casa, vigilado y despreciado por aquellos que antes lo habían admirado. Su muerte, el 31 de diciembre de 1936, en medio de la guerra civil, fue un final trágico para un hombre que luchó toda su vida por la libertad y la verdad. Unamuno murió solo, rodeado de silencio y olvido, pero su legado, su obra, su pensamiento siguen vivos, resonando en nuestros oídos y en nuestros corazones. Él, que siempre buscó la inmortalidad a través de la palabra, la encontró. Y ahora, amigo mío, permítete un momento de silencio, reflexiona sobre todo lo que hemos compartido, cierra los ojos, descansa, mañana será otro día. Amigo mío, la noche se extiende, tinta oscura sobre el lienzo del cielo. Las estrellas, diminutas brasas, nos observan con la silenciosa sabiduría de los siglos. Permítete un respiro, cierra los ojos un instante, siente el peso de tu cuerpo sobre la silla, el aire fresco que roza tu rostro. Así, en calma, retomemos el hilo de esta historia, la vida laberíntica de Miguel de Unamuno. En la Bilbao industrial, la villa que lo vio nacer un 29 de septiembre de 1864, la ciudad asediada por las balas carlistas que marcaron su infancia en 1874, crecía también, en silencio, el germen de un pensamiento inquieto. Tras los bombardeos, entre los escombros de la guerra y los recuerdos de la niñez, Unamuno comenzaba a fraguar su particular visión del mundo. Aquella experiencia, sin duda, le enseñó la fragilidad de la existencia, la precariedad de la paz y la omnipresencia de la muerte. Sus primeros escritos, aquellos tanteos juveniles que publicaba bajo el seudónimo de Yo mismo, como el cuento Ver con los ojos en el noticiero bilbaíno en 1886, no eran simples ejercicios literarios. Eran el balbuceo de un alma que se interrogaba, que buscaba respuestas en la oscuridad. Eran, en esencia, la semilla de la angustia existencial que marcaría toda su obra posterior.
Imagínalo, joven aún, absorto en la lectura, devorando a los clásicos, pero sintiendo a la vez la vibración de su propia contradicción. Unamuno no se conformaba con las respuestas fáciles, con las verdades preestablecidas. Él necesitaba hurgar, escarbar en lo más profundo de su ser y del ser humano. En sus colaboraciones para España Moderna y Los lunes del Imparcial a partir de 1880, ya se vislumbraba esa rebeldía intelectual, esa necesidad de cuestionar todo lo establecido. No era un conformista, ni un seguidor ciego de las corrientes de pensamiento imperantes. Era un espíritu libre, un pensador original que no temía nadar contra la corriente. Recuerda ahora un momento de paz. Deja que el aire acaricie tu piel. Todo está bien. La cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, obtenida en 1891, fue mucho más que un logro académico para Unamuno. Fue el escenario donde su voz, ya poderosa y resonante, se elevó para desafiar a la razón, para cuestionar los dogmas y para defender la pasión como motor de la existencia. Salamanca, con su historia cargada de saber y de misterio, se convirtió en su hogar, en su refugio y en su campo de batalla intelectual. Allí, rodeado de jóvenes ávidos de conocimiento, Unamuno se sintió en su elemento. Sus clases no eran meras lecciones de griego. Eran auténticos debates filosóficos, reflexiones sobre la vida, la muerte, la fe, la duda. Él no se limitaba a transmitir información, él invitaba a sus alumnos a pensar por sí mismos, a cuestionar sus propias creencias, a enfrentarse a sus propios miedos. Unamuno no quería formar eruditos, sino hombres y mujeres libres, capaces de construir su propio camino en el mundo. Es en esta época cuando Unamuno se involucra en la política. En 1894 colabora en la lucha de clases y el socialista, afiliándose incluso al PSOE en Bilbao. Sin embargo, esta etapa de activismo político fue breve. Pronto una profunda crisis espiritual le llevó a alejarse del socialismo, abandonando su militancia en 1897. Esa crisis, esa ruptura con la ortodoxia ideológica, marcó un punto de inflexión en su vida y en su obra. A partir de entonces, Unamuno se centró aún más en la exploración de su mundo interior, en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la existencia. En esos momentos de duda, de oscuridad, es cuando el alma se fortalece. Déjate llevar por la calma que te invade. La vida implacable le tenía reservado a Unamuno uno de los golpes más duros que un ser humano puede soportar, la muerte de un hijo. No te puedo dar la fecha exacta de la partida de este pequeño, pues la historia a veces es implacable en sus silencios. Pero sí puedo imaginar el dolor lacerante, la angustia infinita, el vacío irreparable que sintió Unamuno al enfrentarse a la muerte prematura de un hijo. Ese dolor, esa pérdida, lo sumió en un abismo de duda y desesperación. La fe que hasta entonces había sido un asidero se tambaleó, las preguntas acuciantes se multiplicaron. ¿Por qué a él? ¿Por qué a su hijo? ¿Dónde estaba Dios en ese momento de sufrimiento? La muerte del hijo fue una herida abierta en el alma de Unamuno, una herida que nunca llegó a cicatrizar por completo. Pero de ese dolor, de esa duda febril, nació una de las obras más importantes de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, publicada en 1913. En este ensayo, Unamuno explora la angustia del hombre ante la muerte, la necesidad de creer en algo más allá de la vida terrenal, la lucha entre la razón y la fe. Es una obra descarnada, honesta, profundamente humana. Es el grito de un hombre que se enfrenta a la muerte y que se niega a aceptar la derrota. Ahora respira profundamente, suelta las tensiones del día. La crisis de fe que Unamuno experimentó tras la muerte de su hijo fue mucho más que una simple duda religiosa. Fue una auténtica noche oscura del alma, un período de profunda desesperación y desorientación. La fe, que hasta entonces había sido un pilar fundamental de su vida, se desmoronó. Las certezas se desvanecieron. El mundo se convirtió en un lugar hostil y sin sentido. En esa oscuridad, Unamuno se aferró a la duda como tabla de salvación. Dudar para él no era negar la fe, sino buscarla con mayor intensidad. Era la única forma de mantener viva la llama de la esperanza en medio de la noche. En lugar de rendirse a la desesperación, Unamuno se entregó a la reflexión, al análisis, a la búsqueda de respuestas en la filosofía, en la literatura, en la experiencia humana.
Es en esta época cuando Unamuno escribe algunas de sus obras más personales y conmovedoras, como Niebla, 1914, y San Manuel Bueno, Mártir, 1930. En estas novelas, Unamuno explora la fragilidad de la existencia, la necesidad de crear nuestras propias ficciones para darle sentido a la vida, la lucha entre la fe y la duda. Son obras que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia condición humana, sobre nuestras propias angustias y esperanzas. Deja que la noche te envuelva con su manto protector. Descansa. La vida de Unamuno estuvo marcada por el exilio, tanto físico como interior. Su destitución como rector de la Universidad de Salamanca en 1924 y su posterior confinamiento en Fuerteventura y exilio en Francia fueron un duro golpe para su espíritu. Pero incluso antes de ese exilio forzado, Unamuno ya vivía un exilio interior, una especie de prisión de su propia conciencia. Su espíritu crítico, su rebeldía intelectual, su negativa a aceptar dogmas y verdades preestablecidas, lo convirtieron en un personaje incómodo para el poder establecido. Tanto la Iglesia como el Estado veían en él una amenaza, un peligro para el orden social, pero Unamuno no podía ni quería renunciar a su libertad de pensamiento. Él prefería vivir en el exilio antes que traicionar sus principios. Incluso después de su regreso del exilio en 1930, y a pesar de su apoyo inicial a la Segunda República, Unamuno siguió siendo un hombre crítico, un pensador independiente que no se dejaba arrastrar por las corrientes políticas del momento. Su famosa ruptura con el franquismo en la ceremonia de apertura del curso en Salamanca el 12 de octubre de 1936 fue un acto de valentía y coherencia que le costó caro. A partir de ese momento, Unamuno se convirtió en un prisionero en su propia casa, vigilado y despreciado por aquellos que antes lo habían admirado. Su muerte, el 31 de diciembre de 1936, en medio de la guerra civil, fue un final trágico para un hombre que luchó toda su vida por la libertad y la verdad. Unamuno murió solo, rodeado de silencio y olvido, pero su legado, su obra, su pensamiento siguen vivos, resonando en nuestros oídos y en nuestros corazones. Él, que siempre buscó la inmortalidad a través de la palabra, la encontró. Y ahora, amigo mío, permítete un momento de silencio, reflexiona sobre todo lo que hemos compartido, cierra los ojos, descansa, mañana será otro día. Miguel, permíteme que te hable de él como si lo hubiésemos conocido, como si hubiésemos compartido un café en aquella Salamanca que tanto amaba. Respira hondo, amigo, y déjate llevar por el hilo de esta historia. Corrían los primeros años del siglo XX, una época de efervescencia intelectual en España, cuando Unamuno, ya asentado en su cátedra de griego en Salamanca desde aquel lejano 1891, sintió la urgencia de plasmar en palabras esa inquietud que lo corroía por dentro, esa sed de trascendencia que lo definía. Era 1913 cuando dio a luz del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Una obra que no era un tratado filosófico al uso, sino un grito visceral, un desgarrado intento de comprender la paradoja de la existencia humana. ¿Acaso no lo sientes tú también, amigo? Esa angustia ante la finitud, ese anhelo de perpetuidad que nos empuja a dejar una huella, a vencer al olvido. Unamuno, con su pluma afilada y su prosa torrencial, se adentraba en la médula del ser humano, exponiendo sus contradicciones, sus miedos, sus esperanzas. Él, que había visto la muerte de cerca durante el sitio y bombardeo carlista de Bilbao en 1874, conocía el peso de la mortalidad. En este libro, Unamuno no ofrecía consuelo ni respuestas fáciles. Al contrario, nos invitaba a abrazar la duda, a vivir en la contradicción, a reconocer la imposibilidad de conciliar la razón y la fe. Su Dios no era el Dios de la teología, sino un Dios íntimo, personal, fruto de la angustia existencial. Un Dios al que se aferraba con desesperación para no naufragar en el océano de la nada. Toma una pausa. Cierra los ojos un instante. La obra resonó profundamente en la intelectualidad de la época. Unamuno se convirtió en un faro para aquellos que se sentían perdidos en el laberinto de la modernidad, un guía que los acompañaba en su búsqueda de sentido, aunque él mismo reconociera no tener la llave. Él no buscaba discípulos, sino compañeros de viaje, almas gemelas que compartieran su pasión por la verdad, aunque ésta fuese dolorosa. Más allá de su labor como escritor y filósofo, Unamuno era un hombre comprometido con su tiempo,
un ciudadano que no podía permanecer indiferente ante las injusticias y los abusos de poder. Su nombramiento como rector de la Universidad de Salamanca en 1902 y luego nuevamente en 1919 le brindó una plataforma privilegiada para defender sus ideales. Desde su posición, Unamuno no dudó en alzar la voz contra la corrupción política, la desigualdad social y la falta de libertad. Se convirtió en un defensor de la autonomía universitaria, luchando por preservar la independencia del saber frente a las injerencias del poder. Su compromiso con la justicia lo llevó a colaborar en publicaciones como La Lucha de Clases y El Socialista, e incluso a afiliarse al PSOE en Bilbao en 1894. Aunque luego se diese de baja tras una profunda crisis espiritual en 1897. Recuerda que Unamuno no era un revolucionario dogmático, sino un intelectual independiente que no se sometía a ninguna ortodoxia. Su socialismo era más ético que político, inspirado en su profunda preocupación por el sufrimiento humano. Él creía en la necesidad de transformar la sociedad, pero a través de la educación, la cultura y el debate racional, no mediante la violencia o la imposición. Respira suavemente. Su firme defensa de la libertad y la justicia lo enfrentó a las autoridades y a los sectores más conservadores de la sociedad española. Sus críticas al régimen de Primo de Rivera le valieron la destitución como rector en 1924 y el posterior destierro. Pero ni siquiera la represión pudo silenciar su voz. Desde el exilio, Unamuno continuó denunciando la dictadura y defendiendo los valores democráticos. El 10 de marzo de 1924, Miguel de Unamuno fue desterrado a Fuerteventura, una isla árida y remota, lejos de su amada Salamanca. Era el precio que debía pagar por su valentía, por no callar ante la injusticia. Pero el exilio no fue solo un castigo físico, sino también una profunda herida en el alma. El destierro significó la ruptura con su entorno, con sus amigos, con su familia, con su universidad. Se sintió solo y abandonado, como un náufrago en una isla desierta. Sin embargo, el exilio también fue una oportunidad para la reflexión, para la introspección, para ahondar en su propia identidad. Desde Fuerteventura, Unamuno se refugió en la escritura, volcando en sus poemas y ensayos toda la amargura y la desesperación que lo embargaban. Convirtió el exilio en una experiencia creativa, transformando el dolor en arte. Recuerda que incluso antes de Fuerteventura, en 1889, ya había viajado por Italia, Suiza y Francia, absorbiendo culturas y paisajes. Tras un breve periodo en Fuerteventura, Unamuno logró escapar y exiliarse en Francia. Se instaló en Hendaya, una pequeña ciudad fronteriza en los Pirineos, desde donde podía divisar España. El paisaje pirenaico se convirtió en un símbolo de su exilio, una frontera física y espiritual entre su pasado y su presente, entre su tierra natal y su condición de apátrida. Desconecta por un momento. Desde Hendaya, Unamuno siguió de cerca la situación política en España, alimentando la esperanza de un pronto regreso. Mantuvo contacto con otros intelectuales y políticos exiliados, participando en tertulias y debates. Se convirtió en un referente moral para la oposición a la dictadura, un símbolo de la resistencia contra la opresión. París, la ciudad de la luz, fue el destino final del exilio de Unamuno. Allí se encontró con una comunidad vibrante de intelectuales y artistas exiliados de todo el mundo, un crisol de ideas y culturas donde se respiraba un aire de libertad y tolerancia. En París, Unamuno se codeó con figuras como Miguel Ángel Asturias, César Vallejo, Alejo Carpentier y otros grandes nombres de la literatura latinoamericana. Participó en conferencias y debates, publicó artículos en revistas y periódicos y se convirtió en un activo defensor de la causa republicana española. Recuerda, en la capital francesa, Unamuno no se sentía solo, sino parte de una comunidad de exiliados que compartían su sufrimiento y su esperanza. La ciudad le brindó un nuevo horizonte, una perspectiva más amplia sobre el mundo. Sin embargo, Unamuno nunca olvidó su tierra natal. Su corazón seguía latiendo al ritmo de España, añorando su Salamanca, sus calles, sus gentes. A pesar de la distancia, su compromiso con su país seguía intacto. Relaja los hombros, amigo.
Desde París, Unamuno regresó a España el 9 de febrero de 1930, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Fue recibido como un héroe, un símbolo de la resistencia contra la opresión. Su regreso fue un canto a la esperanza, una promesa de un futuro mejor para España. Aunque Unamuno nunca pisó tierras argentinas, la Argentina, y en particular La Pampa, ocupó un lugar especial en su imaginario. A través de sus lecturas y su correspondencia con intelectuales latinoamericanos, construyó una imagen idealizada de La Pampa, un espacio vasto y misterioso que simbolizaba la libertad, la autenticidad y la conexión con la naturaleza. Para Unamuno, La Pampa era el contrapunto de la civilización europea, un lugar donde el hombre podía reencontrarse consigo mismo, lejos de las convenciones y las hipocresías de la sociedad moderna. En sus escritos, La Pampa se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la identidad, de la lucha contra la alienación, de la necesidad de volver a las raíces. Es interesante observar cómo Unamuno, un hombre profundamente arraigado a su tierra natal, se sintió atraído por un paisaje tan diferente y distante. Quizás fue precisamente esa distancia la que le permitió proyectar en La Pampa sus propias inquietudes, sus propios sueños, sus propias aspiraciones. Recuerda que en 1886 ya daba sus primeros pasos literarios publicando Ver con los ojos en el noticiero bilbaíno. La imagen de La Pampa que Unamuno construyó no era realista, sino idealizada, fruto de su imaginación y de sus lecturas. Sin embargo, esa imagen idealizada tuvo un profundo impacto en su obra y en su pensamiento. La Pampa se convirtió en un espejo donde Unamuno podía verse a sí mismo, un espacio donde podía explorar sus propias contradicciones, sus propios límites. Pero volvamos a la cruda realidad. Tras su valiente discurso del 12 de octubre de 1936, donde rompió públicamente con el franquismo, Unamuno quedó confinado, vigilado en su Salamanca. Su final, el 31 de diciembre de 1936, fue un reflejo de la tragedia que se cernía sobre España. Sin embargo, su legado perdura. Descansa ahora, amigo. Deja que las palabras de Unamuno resuenen en tu interior. Mañana continuaremos explorando la vida y la obra de este gigante del pensamiento. Miguel, permíteme que te hable de él como si lo hubiésemos conocido, como si hubiésemos compartido un café en aquella Salamanca que tanto amaba. Respira hondo, amigo, y déjate llevar por el hilo de esta historia. Corrían los primeros años del siglo XX, una época de efervescencia intelectual en España, cuando Unamuno, ya asentado en su cátedra de griego en Salamanca desde aquel lejano 1891, sintió la urgencia de plasmar en palabras esa inquietud que lo corroía por dentro, esa sed de trascendencia que lo definía. Era 1913 cuando dio a luz del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Una obra que no era un tratado filosófico al uso, sino un grito visceral, un desgarrado intento de comprender la paradoja de la existencia humana. ¿Acaso no lo sientes tú también, amigo? Esa angustia ante la finitud, ese anhelo de perpetuidad que nos empuja a dejar una huella, a vencer al olvido. Unamuno, con su pluma afilada y su prosa torrencial, se adentraba en la médula del ser humano, exponiendo sus contradicciones, sus miedos, sus esperanzas. Él, que había visto la muerte de cerca durante el sitio y bombardeo carlista de Bilbao en 1874, conocía el peso de la mortalidad. En este libro, Unamuno no ofrecía consuelo ni respuestas fáciles. Al contrario, nos invitaba a abrazar la duda, a vivir en la contradicción, a reconocer la imposibilidad de conciliar la razón y la fe. Su Dios no era el Dios de la teología, sino un Dios íntimo, personal, fruto de la angustia existencial. Un Dios al que se aferraba con desesperación para no naufragar en el océano de la nada. Toma una pausa. Cierra los ojos un instante. La obra resonó profundamente en la intelectualidad de la época. Unamuno se convirtió en un faro para aquellos que se sentían perdidos en el laberinto de la modernidad, un guía que los acompañaba en su búsqueda de sentido, aunque él mismo reconociera no tener la llave. Él no buscaba discípulos, sino compañeros de viaje, almas gemelas que compartieran su pasión por la verdad, aunque ésta fuese dolorosa. Más allá de su labor como escritor y filósofo, Unamuno era un hombre comprometido con su tiempo,
un ciudadano que no podía permanecer indiferente ante las injusticias y los abusos de poder. Su nombramiento como rector de la Universidad de Salamanca en 1902 y luego nuevamente en 1919 le brindó una plataforma privilegiada para defender sus ideales. Desde su posición, Unamuno no dudó en alzar la voz contra la corrupción política, la desigualdad social y la falta de libertad. Se convirtió en un defensor de la autonomía universitaria, luchando por preservar la independencia del saber frente a las injerencias del poder. Su compromiso con la justicia lo llevó a colaborar en publicaciones como La Lucha de Clases y El Socialista, e incluso a afiliarse al PSOE en Bilbao en 1894. Aunque luego se diese de baja tras una profunda crisis espiritual en 1897. Recuerda que Unamuno no era un revolucionario dogmático, sino un intelectual independiente que no se sometía a ninguna ortodoxia. Su socialismo era más ético que político, inspirado en su profunda preocupación por el sufrimiento humano. Él creía en la necesidad de transformar la sociedad, pero a través de la educación, la cultura y el debate racional, no mediante la violencia o la imposición. Respira suavemente. Su firme defensa de la libertad y la justicia lo enfrentó a las autoridades y a los sectores más conservadores de la sociedad española. Sus críticas al régimen de Primo de Rivera le valieron la destitución como rector en 1924 y el posterior destierro. Pero ni siquiera la represión pudo silenciar su voz. Desde el exilio, Unamuno continuó denunciando la dictadura y defendiendo los valores democráticos. El 10 de marzo de 1924, Miguel de Unamuno fue desterrado a Fuerteventura, una isla árida y remota, lejos de su amada Salamanca. Era el precio que debía pagar por su valentía, por no callar ante la injusticia. Pero el exilio no fue solo un castigo físico, sino también una profunda herida en el alma. El destierro significó la ruptura con su entorno, con sus amigos, con su familia, con su universidad. Se sintió solo y abandonado, como un náufrago en una isla desierta. Sin embargo, el exilio también fue una oportunidad para la reflexión, para la introspección, para ahondar en su propia identidad. Desde Fuerteventura, Unamuno se refugió en la escritura, volcando en sus poemas y ensayos toda la amargura y la desesperación que lo embargaban. Convirtió el exilio en una experiencia creativa, transformando el dolor en arte. Recuerda que incluso antes de Fuerteventura, en 1889, ya había viajado por Italia, Suiza y Francia, absorbiendo culturas y paisajes. Tras un breve período en Fuerteventura, Unamuno logró escapar y exiliarse en Francia. Se instaló en Hendaya, una pequeña ciudad fronteriza en los Pirineos, desde donde podía divisar España. El paisaje pirenaico se convirtió en un símbolo de su exilio, una frontera física y espiritual entre su pasado y su presente, entre su tierra natal y su condición de apátrida. Desconecta por un momento. Desde Hendaya, Unamuno siguió de cerca la situación política en España, alimentando la esperanza de un pronto regreso. Mantuvo contacto con otros intelectuales y políticos exiliados, participando en tertulias y debates. Se convirtió en un referente moral para la oposición a la dictadura, un símbolo de la resistencia contra la opresión. París, la ciudad de la luz, fue el destino final del exilio de Unamuno. Allí se encontró con una comunidad vibrante de intelectuales y artistas exiliados de todo el mundo, un crisol de ideas y culturas donde se respiraba un aire de libertad y tolerancia. En París, Unamuno se codeó con figuras como Miguel Ángel Asturias, César Vallejo, Alejo Carpentier y otros grandes nombres de la literatura latinoamericana. Participó en conferencias y debates, publicó artículos en revistas y periódicos y se convirtió en un activo defensor de la causa republicana española. Recuerda, en la capital francesa, Unamuno no se sentía solo, sino parte de una comunidad de exiliados que compartían su sufrimiento y su esperanza. La ciudad le brindó un nuevo horizonte, una perspectiva más amplia sobre el mundo. Sin embargo, Unamuno nunca olvidó su tierra natal. Su corazón seguía latiendo al ritmo de España, añorando su Salamanca, sus calles, sus gentes. A pesar de la distancia, su compromiso con su país seguía intacto. Relaja los hombros, amigo.
Desde París, Unamuno regresó a España el 9 de febrero de 1930, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Fue recibido como un héroe, un símbolo de la resistencia contra la opresión. Su regreso fue un canto a la esperanza, una promesa de un futuro mejor para España. Aunque Unamuno nunca pisó tierras argentinas, la Argentina, y en particular La Pampa, ocupó un lugar especial en su imaginario. A través de sus lecturas y su correspondencia con intelectuales latinoamericanos, construyó una imagen idealizada de La Pampa, un espacio vasto y misterioso que simbolizaba la libertad, la autenticidad y la conexión con la naturaleza. Para Unamuno, La Pampa era el contrapunto de la civilización europea, un lugar donde el hombre podía reencontrarse consigo mismo, lejos de las convenciones y las hipocresías de la sociedad moderna. En sus escritos, La Pampa se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la identidad, de la lucha contra la alienación, de la necesidad de volver a las raíces. Es interesante observar cómo Unamuno, un hombre profundamente arraigado a su tierra natal, se sintió atraído por un paisaje tan diferente y distante. Quizás fue precisamente esa distancia la que le permitió proyectar en La Pampa sus propias inquietudes, sus propios sueños, sus propias aspiraciones. Recuerda que en 1886 ya daba sus primeros pasos literarios publicando Ver con los ojos en el noticiero bilbaíno. La imagen de La Pampa que Unamuno construyó no era realista, sino idealizada, fruto de su imaginación y de sus lecturas. Sin embargo, esa imagen idealizada tuvo un profundo impacto en su obra y en su pensamiento. La Pampa se convirtió en un espejo donde Unamuno podía verse a sí mismo, un espacio donde podía explorar sus propias contradicciones, sus propios límites. Pero volvamos a la cruda realidad. Tras su valiente discurso del 12 de octubre de 1936, donde rompió públicamente con el franquismo, Unamuno quedó confinado, vigilado en su Salamanca. Su final, el 31 de diciembre de 1936, fue un reflejo de la tragedia que se cernía sobre España. Sin embargo, su legado perdura. Descansa ahora, amigo. Deja que las palabras de Unamuno resuenen en tu interior. Mañana continuaremos explorando la vida y la obra de este gigante del pensamiento. Quédate tranquilo, amigo. Cierra los ojos un instante y respira hondo. La noche es larga, pero el relato nos espera. Sigamos desentrañando la vida de Miguel de Unamuno, esa figura contradictoria, apasionada y profundamente humana. La primavera de 1924 vio cómo los vientos de la dictadura de Primo de Rivera lo arrancaban de Salamanca, de su cátedra, de su España. El 10 de marzo Unamuno fue destituido como rector, un golpe seco que resonó en el alma del intelectual. Imagina la escena. Aquel hombre habituado a las aulas, a los debates, a la libertad de pensamiento confinado, primero en Fuerteventura, una isla azotada por el viento y la soledad, y luego exiliado en Francia. Hendaya, la pequeña ciudad fronteriza, se convirtió en su ventana al mundo perdido. Desde allí, desde esa tierra extraña pero cercana, Unamuno clavaba sus ojos en España. La distancia física no hacía sino acrecentar la distancia emocional, el abismo entre su ideal de España y la realidad que se imponía. Sentía, estoy seguro, una punzada constante, una nostalgia agridulce por la tierra que lo vio nacer el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, por las calles que recorrió de niño, por la universidad que consideraba su hogar. Piénsalo bien, el hombre que había vivido el sitio y bombardeo carlista de Bilbao en 1874, una experiencia que sin duda marcó su paso de la infancia a la adolescencia, ahora, de nuevo, era testigo de la barbarie, aunque desde la lejanía. Aquel joven que se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid en 1884, que viajó por Italia, Suiza y Francia en 1889, que ganó la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca en 1891, se veía reducido a la condición de exiliado, de paria. Y sin embargo, incluso en el exilio, Unamuno seguía siendo Unamuno. Su pluma no descansaba. Continuaba escribiendo, reflexionando, denunciando la tiranía. El exilio no lo silenció, sino que paradójicamente le dio una voz aún más potente, más cargada de verdad. La mirada perdida hacia España era, en realidad, una mirada aguda, crítica, implacable.
descansa un poco, mañana continuaremos. Durante esos años de destierro, en medio de la incertidumbre y la añoranza, Unamuno dio a luz una de sus obras más emblemáticas, San Manuel Bueno, Mártir. Publicada en 1930, justo antes de su regreso a España, esta novela corta es una profunda reflexión sobre la fe, la duda y la necesidad de consuelo. Imagina al autor en la soledad de su exilio, dando forma a la figura de don Manuel, el cura de un pequeño pueblo que predica la fe sin creer realmente en ella. Don Manuel, el santo laico, el mártir de la incredulidad, sacrifica su propia verdad para dar esperanza a sus feligreses. Es una paradoja fascinante, un espejo donde Unamuno proyecta sus propias contradicciones, sus propias luchas internas. Recuerda que Unamuno, después de un periodo de colaboración en la lucha de clases y el socialista, incluso afiliándose al PSOE en Bilbao en 1894, había experimentado una crisis espiritual que lo llevó a darse de baja del partido en 1897. Esa crisis, esa lucha entre la fe y la razón, entre la esperanza y la desesperación, fue una constante en su vida y en su obra. San Manuel Bueno, Mártir es, en esencia, un grito desesperado por la fe, incluso por la fe fingida, como un bálsamo para el dolor de la existencia. Es una exploración de la necesidad humana de creer en algo, aunque ese algo sea una ilusión. Es una reflexión sobre la soledad del individuo frente al abismo de la nada. Piensa en ello. Unamuno, el hombre que había publicado Paz en la Guerra en 1897, Amor y Pedagogía en 1902, Vida de Don Quijote y Sancho en 1905, Poesías en 1907, Rosario de Sonetos Líricos en 1911, Del Sentimiento Trágico de la Vida en 1913. Ahora, en el exilio, nos presenta a un cura que predica una fe que no siente. ¿No es acaso una ironía cruel? ¿No es acaso una muestra de la complejidad del alma humana? Descansa un momento, relaja los hombros, la noche es propicia para la reflexión. El 9 de febrero de 1930, el exilio llegó a su fin. Unamuno cruzó la frontera de Hendaya, regresando a una España que clamaba por su presencia. Su regreso fue un verdadero triunfo, una demostración del poder de la palabra y del coraje. Imagina la escena. Aquel hombre, con el rostro marcado por la intemperie y la reflexión, pisando de nuevo suelo español, sintió seguramente una mezcla de alivio, esperanza y temor. Sabía que la situación política era precaria, que la dictadura de Primo de Rivera estaba en sus estertores, pero también sabía que su regreso representaba un símbolo de resistencia y de libertad. El 13 de febrero fue recibido en Salamanca con honores de héroe. La ciudad, su ciudad, lo esperaba con los brazos abiertos. La universidad, su universidad, lo reclamaba como rector. El hombre que había sido destituido y exiliado regresaba como un símbolo de la dignidad intelectual. Recuerda que Unamuno había sido nombrado rector de la Universidad de Salamanca en 1902 y que, durante su gestión, había defendido la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Su destitución en 1924 fue un golpe duro para la institución, pero su regreso en 1930 fue una reivindicación de esos valores. El 14 de abril de 1931, Unamuno proclamó la Segunda República desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca. Imagina la emoción de aquel momento. El hombre que había luchado contra la dictadura, el hombre que había sufrido el exilio, ahora, desde el mismo balcón que había ocupado Primo de Rivera, anunciaba la llegada de un nuevo régimen, de un nuevo tiempo de esperanza y de libertad. Fue un acto de justicia poética, una demostración de que la palabra, la verdad, siempre terminan por imponerse. Después de proclamar la República, fue reelecto rector. Sin duda fue un momento culminante en su vida, la culminación de años de lucha y de compromiso con sus ideales. Descansa unos segundos. Imagina el peso de la historia sobre sus hombros. Pero la alegría duró poco. La República, que Unamuno había recibido con tanta esperanza, pronto se vio envuelta en la vorágine de la guerra civil. Y en ese contexto de polarización y de violencia, Unamuno protagonizó uno de los episodios más recordados de su vida, su enfrentamiento con Millán Astray.
El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, durante la ceremonia de apertura del curso, Unamuno pronunció un discurso que quedaría grabado en la memoria colectiva. Ante la presencia de altas autoridades militares y civiles del bando sublevado, Unamuno, con voz firme y mirada desafiante, criticó la deriva autoritaria y la barbarie de la guerra. Imagina la escena. El ambiente cargado de tensión, la mirada atónita de los asistentes, el silencio sepulcral que siguió a cada una de sus palabras. Unamuno, con su verbo incisivo y su coraje inquebrantable, denunció la manipulación de la verdad, la exaltación de la violencia y la falta de humanidad del bando franquista. En un momento dado, Millán Astray, fundador de la Legión, interrumpió el discurso con gritos y exclamaciones. La tensión era palpable. La situación amenazaba con desbordarse, pero Unamuno, con serenidad y firmeza, respondió con una frase que se convertiría en un símbolo de la resistencia intelectual: venceréis, pero no convenceréis. Esa frase, esa declaración de principios, resonó como un trueno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Unamuno, consciente del peligro que corría, se enfrentó al poder establecido, defendiendo la libertad de pensamiento y la dignidad humana. Fue un acto de valentía excepcional, una demostración de que la verdad, aunque sea incómoda, siempre debe ser dicha. Piénsalo bien, Unamuno, el hombre que había desafiado a Primo de Rivera, ahora se enfrentaba a Millán Astray, a la barbarie del franquismo. Su grito de venceréis, pero no convenceréis, era una advertencia, una denuncia de la imposición de la fuerza sobre la razón. Descansa un poco, reflexiona sobre el significado de esas palabras. Tras su enfrentamiento con Millán Astray, Unamuno quedó aislado y vigilado en su casa de Salamanca. Su figura, antes venerada y respetada, se había convertido en incómoda para el régimen franquista. El héroe que desafió al tirano se vio reducido a la condición de prisionero en su propio hogar. Imagina sus últimos días, la soledad, el silencio, la incertidumbre. El hombre que había vivido intensamente, que había participado en los debates de su tiempo, que había influido en generaciones de intelectuales, ahora se veía privado de su libertad, de su voz, de su contacto con el mundo exterior. Recuerda que Unamuno, además de rector y escritor, había sido decano de Filosofía y Letras y vicerrector en Salamanca. Su vida había estado ligada a la universidad, al conocimiento, al debate intelectual. Y ahora, en sus últimos días, se veía privado de todo ello. El 31 de diciembre de 1936, Miguel de Unamuno falleció en su casa de Salamanca. Su muerte, en plena guerra civil, pasó casi desapercibida. El icono se había apagado, dejando tras de sí un legado de valentía, de honestidad intelectual y de compromiso con la verdad. Pero su legado perdura. Su obra sigue siendo leída y estudiada en todo el mundo. Sus palabras siguen resonando en nuestros oídos. Su ejemplo sigue inspirando a aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Piénsalo bien, Unamuno, el hombre que nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, el hombre que vivió el sitio y bombardeo carlista, el hombre que se doctoró en Filosofía y Letras, el hombre que fue rector de la Universidad de Salamanca, el hombre que se enfrentó a Primo de Rivera y a Millán Astray, el hombre que murió en el aislamiento y la soledad, fue ante todo un hombre libre. Descansa ahora, amigo, deja que el recuerdo de Unamuno te acompañe en la noche. Mañana, cuando la luz del sol ilumine el horizonte, continuaremos explorando su legado. Su vida, su obra, es un espejo donde podemos vernos reflejados, donde podemos encontrar respuestas a nuestras propias preguntas. Descansa en paz. Quédate tranquilo, amigo. Cierra los ojos un instante y respira hondo. La noche es larga, pero el relato nos espera. Sigamos desentrañando la vida de Miguel de Unamuno, esa figura contradictoria, apasionada y profundamente humana. La primavera de 1924 vio cómo los vientos de la dictadura de Primo de Rivera lo arrancaban de Salamanca, de su cátedra, de su España. El 10 de marzo, Unamuno fue destituido como rector, un golpe seco que resonó en el alma del intelectual. Imagina la escena.
Aquel hombre habituado a las aulas, a los debates, a la libertad de pensamiento confinado, primero en Fuerteventura, una isla azotada por el viento y la soledad, y luego exiliado en Francia. Hendaya, la pequeña ciudad fronteriza, se convirtió en su ventana al mundo perdido. Desde allí, desde esa tierra extraña pero cercana, Unamuno clavaba sus ojos en España. La distancia física no hacía sino acrecentar la distancia emocional, el abismo entre su ideal de España y la realidad que se imponía. Sentía, estoy seguro, una punzada constante, una nostalgia agridulce por la tierra que lo vio nacer el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, por las calles que recorrió de niño, por la universidad que consideraba su hogar. Piénsalo bien. El hombre que había vivido el sitio y bombardeo carlista de Bilbao en 1874, una experiencia que sin duda marcó su paso de la infancia a la adolescencia, ahora, de nuevo, era testigo de la barbarie, aunque desde la lejanía. Aquel joven que se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid en 1884, que viajó por Italia, Suiza y Francia en 1889, que ganó la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca en 1891, se veía reducido a la condición de exiliado, de paria. Y sin embargo, incluso en el exilio, Unamuno seguía siendo Unamuno. Su pluma no descansaba. Continuaba escribiendo, reflexionando, denunciando la tiranía. El exilio no lo silenció, sino que paradójicamente le dio una voz aún más potente, más cargada de verdad. La mirada perdida hacia España era, en realidad, una mirada aguda, crítica, implacable. Descansa un poco, mañana continuaremos. Durante esos años de destierro, en medio de la incertidumbre y la añoranza, Unamuno dio a luz una de sus obras más emblemáticas, San Manuel Bueno, mártir. Publicada en 1930, justo antes de su regreso a España, esta novela corta es una profunda reflexión sobre la fe, la duda y la necesidad de consuelo. Imagina al autor en la soledad de su exilio, dando forma a la figura de don Manuel, el cura de un pequeño pueblo que predica la fe sin creer realmente en ella. Don Manuel, el santo laico, el mártir de la incredulidad, sacrifica su propia verdad para dar esperanza a sus feligreses. Es una paradoja fascinante, un espejo donde Unamuno proyecta sus propias contradicciones, sus propias luchas internas. Recuerda que Unamuno, después de un periodo de colaboración en la lucha de clases y el socialista, incluso afiliándose al PSOE en Bilbao en 1894, había experimentado una crisis espiritual que lo llevó a darse de baja del partido en 1897. Esa crisis, esa lucha entre la fe y la razón, entre la esperanza y la desesperación, fue una constante en su vida y en su obra. San Manuel Bueno, mártir es, en esencia, un grito desesperado por la fe, incluso por la fe fingida, como un bálsamo para el dolor de la existencia. Es una exploración de la necesidad humana de creer en algo, aunque ese algo sea una ilusión. Es una reflexión sobre la soledad del individuo frente al abismo de la nada. Piensa en ello. Unamuno, el hombre que había publicado Paz en la Guerra en 1897, Amor y Pedagogía en 1902, Vida de Don Quijote y Sancho en 1905, Poesías en 1907, Rosario de sonetos líricos en 1911, Del sentimiento trágico de la vida en 1913. Ahora, en el exilio, nos presenta a un cura que predica una fe que no siente. ¿No es acaso una ironía cruel? ¿No es acaso una muestra de la complejidad del alma humana? Descansa un momento, relaja los hombros, la noche es propicia para la reflexión. El 9 de febrero de 1930, el exilio llegó a su fin. Unamuno cruzó la frontera de Hendaya, regresando a una España que clamaba por su presencia. Su regreso fue un verdadero triunfo, una demostración del poder de la palabra y del coraje. Imagina la escena. Aquel hombre, con el rostro marcado por la intemperie y la reflexión, pisando de nuevo suelo español, sintió seguramente una mezcla de alivio, esperanza y temor. Sabía que la situación política era precaria, que la dictadura de Primo de Rivera estaba en sus estertores, pero también sabía que su regreso representaba un símbolo de resistencia y de libertad. El 13 de febrero fue recibido en Salamanca con honores de héroe.
La ciudad, su ciudad, lo esperaba con los brazos abiertos. La universidad, su universidad, lo reclamaba como rector. El hombre que había sido destituido y exiliado regresaba como un símbolo de la dignidad intelectual. Recuerda que Unamuno había sido nombrado rector de la Universidad de Salamanca en 1902 y que, durante su gestión, había defendido la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Su destitución en 1924 fue un golpe duro para la institución, pero su regreso en 1930 fue una reivindicación de esos valores. El 14 de abril de 1931, Unamuno proclamó la Segunda República desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca. Imagina la emoción de aquel momento. El hombre que había luchado contra la dictadura, el hombre que había sufrido el exilio, ahora, desde el mismo balcón que había ocupado Primo de Rivera, anunciaba la llegada de un nuevo régimen, de un nuevo tiempo de esperanza y de libertad. Fue un acto de justicia poética, una demostración de que la palabra, la verdad, siempre terminan por imponerse. Después de proclamar la República, fue reelecto rector. Sin duda fue un momento culminante en su vida, la culminación de años de lucha y de compromiso con sus ideales. Descansa unos segundos. Imagina el peso de la historia sobre sus hombros. Pero la alegría duró poco. La República, que Unamuno había recibido con tanta esperanza, pronto se vio envuelta en la vorágine de la guerra civil. Y en ese contexto de polarización y de violencia, Unamuno protagonizó uno de los episodios más recordados de su vida, su enfrentamiento con Millán Astray. El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, durante la ceremonia de apertura del curso, Unamuno pronunció un discurso que quedaría grabado en la memoria colectiva. Ante la presencia de altas autoridades militares y civiles del bando sublevado, Unamuno, con voz firme y mirada desafiante, criticó la deriva autoritaria y la barbarie de la guerra. Imagina la escena. El ambiente cargado de tensión, la mirada atónita de los asistentes, el silencio sepulcral que siguió a cada una de sus palabras. Unamuno, con su verbo incisivo y su coraje inquebrantable, denunció la manipulación de la verdad, la exaltación de la violencia y la falta de humanidad del bando franquista. En un momento dado, Millán Astray, fundador de la Legión, interrumpió el discurso con gritos y exclamaciones. La tensión era palpable. La situación amenazaba con desbordarse. Pero Unamuno, con serenidad y firmeza, respondió con una frase que se convertiría en un símbolo de la resistencia intelectual: venceréis, pero no convenceréis. Esa frase, esa declaración de principios, resonó como un trueno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Unamuno, consciente del peligro que corría, se enfrentó al poder establecido, defendiendo la libertad de pensamiento y la dignidad humana. Fue un acto de valentía excepcional, una demostración de que la verdad, aunque sea incómoda, siempre debe ser dicha. Piénsalo bien, Unamuno, el hombre que había desafiado a Primo de Rivera, ahora se enfrentaba a Millán Astray, a la barbarie del franquismo. Su grito de venceréis, pero no convenceréis, era una advertencia, una denuncia de la imposición de la fuerza sobre la razón. Descansa un poco, reflexiona sobre el significado de esas palabras. Tras su enfrentamiento con Millán Astray, Unamuno quedó aislado y vigilado en su casa de Salamanca. Su figura, antes venerada y respetada, se había convertido en incómoda para el régimen franquista. El héroe que desafió al tirano se vio reducido a la condición de prisionero en su propio hogar. Imagina sus últimos días, la soledad, el silencio, la incertidumbre. El hombre que había vivido intensamente, que había participado en los debates de su tiempo, que había influido en generaciones de intelectuales, ahora se veía privado de su libertad, de su voz, de su contacto con el mundo exterior. Recuerda que Unamuno, además de rector y escritor, había sido decano de Filosofía y Letras y vicerrector en Salamanca. Su vida había estado ligada a la universidad, al conocimiento, al debate intelectual. Y ahora, en sus últimos días, se veía privado de todo ello. El 31 de diciembre de 1936, Miguel de Unamuno falleció en su casa de Salamanca. Su muerte, en plena guerra civil, pasó casi desapercibida.
El icono se había apagado, dejando tras de sí un legado de valentía, de honestidad intelectual y de compromiso con la verdad. Pero su legado perdura, su obra sigue siendo leída y estudiada en todo el mundo, sus palabras siguen resonando en nuestros oídos, su ejemplo sigue inspirando a aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Piénsalo bien, Unamuno, el hombre que nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, el hombre que vivió el sitio y bombardeo carlista, el hombre que se doctoró en filosofía y letras, el hombre que fue rector de la Universidad de Salamanca, el hombre que se enfrentó a Primo de Rivera y a Millán Astray, el hombre que murió en el aislamiento y la soledad, fue ante todo un hombre libre. Descansa ahora, amigo. Deja que el recuerdo de Unamuno te acompañe en la noche. Mañana, cuando la luz del sol ilumine el horizonte, continuaremos explorando su legado. Su vida, su obra, es un espejo donde podemos vernos reflejados, donde podemos encontrar respuestas a nuestras propias preguntas. Descansa en paz. Ahora, querido amigo, dejemos que la noche se cierre suavemente sobre nosotros mientras nos adentramos en los últimos días de Miguel de Unamuno. Descansa un momento, cierra los ojos si lo necesitas y acompáñame en este viaje pausado. Imagina, si puedes, esa casa en Salamanca, convertida ahora en el refugio de un hombre que ha navegado tempestades. No una mansión ostentosa, sino un hogar impregnado de lecturas, de recuerdos que se aferran a las paredes como la hiedra. Aquí, entre libros que lo acompañaron desde sus inicios en la España moderna y los lunes del Imparcial en 1880, Unamuno buscaba un consuelo que a menudo se le escapaba entre los dedos. Esas paredes que presenciaron el nacimiento de ideas plasmadas en Entorno al casticismo, 1895, o del Sentimiento trágico de la vida, 1913, ahora resonaban con el eco de sus pasos solitarios. Visualiza la luz tenue de una lámpara, proyectando sombras danzantes sobre los volúmenes alineados en los estantes. Piensa en Unamuno, ya no el joven que se doctoró en filosofía y letras en Madrid en 1884, sino el hombre curtido por la vida, por el amor, por la pérdida, por el exilio. En esa casa los recuerdos se agolpaban, su Bilbao natal, aquel 29 de septiembre de 1864. El sitio y bombardeo carlista de 1874 que marcó su juventud. Su paso por la lucha de clases y el socialista antes de su crisis espiritual y su renuncia en 1897 tras publicar Paz en la Guerra. Allí estaba rodeado de sus fantasmas y sus musas, releyendo a sus clásicos, buscando en las palabras de otros la claridad que a veces le negaba su propia alma. Se sentaba, quizá, junto a la ventana, contemplando la Salamanca que tanto amaba y que, sin embargo, en esos días sombríos parecía haberle dado la espalda. Una Salamanca convulsa, dividida, donde las sombras del conflicto se alargaban amenazantes. En esa casa, la melancolía era una compañera constante. Una melancolía que no era simple tristeza, sino una profunda reflexión sobre la condición humana, sobre la fragilidad de la existencia, sobre la eterna lucha entre la razón y la fe, temas que ya exploró en Amor y Pedagogía, 1902, y Vida de Don Quijote y Sancho, 1905. Era una casa donde los libros, las ideas y los recuerdos tejían una red intrincada alrededor del alma del poeta. Tómate un respiro. Cierra los ojos y siente la quietud de esa casa, el silencio interrumpido solo por el crujir de las hojas de un libro o el suave susurro del viento contra los cristales. Mañana continuaremos nuestro viaje, pero ahora es momento de descansar. Ahora, mientras la noche se profundiza, penetremos en la intimidad de los últimos escritos de Unamuno. No pensemos en un testamento convencional, sino en el legado de un hombre que vertió su alma en cada palabra. Imagínalo sentado en su escritorio, con la pluma en la mano, luchando contra el cansancio y la desilusión. Sus últimos escritos no fueron obras pulidas y perfectas, sino fragmentos de un alma atormentada, reflexiones a flor de piel, un grito desesperado contra la sinrazón. En esos textos se palpaba la angustia de un hombre que veía desmoronarse los ideales republicanos, que proclamó desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca aquel 14 de abril de 1931.
No eran escritos para la posteridad, sino para exorcizar sus propios demonios. Apuntes, reflexiones, poemas inconclusos que revelaban su desgarro interno. Recordaba quizás su destitución como rector en 1924, su confinamiento en Fuerteventura y su exilio en Francia. Recordaba su regreso triunfal a España el 9 de febrero de 1930, cruzando la frontera de Hendaya, recibido como un héroe. Pero ahora, en esos últimos días de 1936, el heroísmo se había transformado en amargura. En esos escritos, Unamuno se enfrentaba a sus contradicciones, a sus dudas, a sus errores. Se preguntaba si había valido la pena su lucha, si había logrado transmitir su mensaje, si había contribuido a construir un mundo mejor. Un hombre que a estas alturas ya había visto publicar obras como Poesías, 1907, Rosario de Sonetos Líricos, 1911, y La tía Tula, 1921. Eran textos impregnados de un profundo sentimiento trágico, el mismo que había explorado en su obra maestra. La Guerra Civil Española lo había confrontado con la brutalidad de la realidad, con la fragilidad de la civilización. Sus palabras eran un lamento por la pérdida de la inocencia, por la traición a los ideales, por la barbarie que se había desatado en su país. Sus últimos escritos eran, en definitiva, el testamento de un pensador que no se rindió ante la adversidad, que siguió buscando la verdad hasta el último momento, aunque esa verdad fuera dolorosa e incómoda. Un hombre que, incluso en la soledad y el aislamiento, mantuvo viva la llama de la conciencia crítica, un legado que sigue resonando hasta nuestros días. Descansa un momento. Imagina el sonido de la pluma sobre el papel, el susurro de las hojas que se llenan de palabras, el silencio que envuelve al escritor en la noche. Cierra los ojos y siente la fuerza de esas últimas palabras, el testamento de un hombre que amó la libertad por encima de todo. Ahora, con el corazón en vilo, nos acercamos al momento final, a la misteriosa muerte de Miguel de Unamuno. Un final rodeado de sombras, de rumores, de interrogantes que aún hoy persisten. Imagina la tarde del 31 de diciembre de 1936. Un Unamuno aislado, vigilado, despreciado por aquellos que antes lo habían admirado. Se encontraba en la casa de un amigo, el falangista Bartolomé Aragón, un encuentro paradójico que refleja la complejidad de la situación política del momento. En esa casa, en medio de una conversación tensa y amarga, Unamuno se desplomó. Un infarto fulminante, según la versión oficial, pero las circunstancias que rodearon su muerte alimentaron las sospechas. ¿Fue realmente un infarto o hubo algo más? Algunos sugieren que fue envenenado, otros que fue víctima de un complot. La verdad, probablemente, nunca la sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su muerte se produjo en un contexto de gran tensión política, en una España dividida por la guerra civil, donde las pasiones estaban a flor de piel. Es imposible ignorar el peso de sus palabras pronunciadas el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, su enfrentamiento con Millán Astray, su defensa de la inteligencia y la libertad. Aquellas palabras, que le valieron el odio de los franquistas, pudieron haber precipitado su final. Su muerte fue un símbolo de la tragedia española, de la intolerancia, del odio fratricida. Unamuno, el hombre que había defendido la reconciliación, la concordia, el diálogo, fue víctima de la polarización y la violencia. Sus últimas horas son un enigma. ¿Qué pensaba Unamuno en esos momentos finales? ¿Se arrepentía de algo? ¿Sentía que su vida había tenido sentido? Solo él lo sabía. Su muerte, rodeada de misterio, se convirtió en un símbolo de la España desgarrada por la guerra. Respira profundamente. Siente la atmósfera densa y opresiva de esos últimos momentos. Imagina la soledad del poeta, la incertidumbre, el miedo. La muerte, como siempre, nos enfrenta a nuestros límites, a nuestra fragilidad. Ahora, en la penumbra de la noche, acompañemos a Unamuno en su último viaje, en su entierro silencioso. Un adiós marcado por la división, por el miedo, por la tristeza. Imagina el cortejo fúnebre recorriendo las calles de Salamanca, no una multitud entusiasta y agradecida como la que lo recibió a su regreso del exilio,
sino un pequeño grupo de amigos y familiares, acompañados por unos pocos estudiantes valientes. La ciudad, sumida en el silencio y la tensión, parecía contener el aliento. El régimen franquista, que había silenciado a Unamuno en vida, intentaba también silenciar su muerte. No querían que su entierro se convirtiera en una manifestación de disidencia. El féretro, cubierto con la bandera republicana, fue llevado a hombros hasta el cementerio. Un acto de rebeldía, un gesto de desafío contra el poder establecido. Unamuno, el republicano, el defensor de la libertad, era despedido con el símbolo de sus ideales. En el cementerio, unas pocas palabras de despedida, pronunciadas en voz baja, casi en secreto. Palabras de dolor, de admiración, de agradecimiento. Palabras que reivindicaban su legado, su pensamiento, su compromiso con la verdad. El entierro de Unamuno fue un reflejo de la España dividida. Un país donde el odio y la venganza habían sustituido al diálogo y la concordia. Un país donde la libertad de expresión era un recuerdo lejano. Su tumba, sencilla y austera, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que admiraban su valentía y su honestidad intelectual. Un lugar donde podían rendir homenaje a un hombre que había dado su vida por defender sus ideales. Siente la tristeza, la desolación de ese momento. Imagina el silencio del cementerio, roto solo por el susurro del viento. La muerte de Unamuno fue una pérdida irreparable para la cultura española. Un adiós silencioso, pero lleno de significado. Tómate un momento para reflexionar. Piensa en la importancia de la memoria, en la necesidad de recordar a aquellos que lucharon por la libertad. Mañana, cuando la luz del sol ilumine el horizonte, continuaremos explorando su legado. Finalmente, cuando la noche casi se desvanece, adentrémonos en el mito Unamuno, en las reinterpretaciones y controversias que han rodeado su figura a lo largo de los años. Imagina la imagen de Unamuno, transformada y reinterpretada según los intereses de cada época. Un héroe para unos, un traidor para otros. Un intelectual brillante para algunos, un personaje contradictorio y confuso para otros. Después de su muerte, el régimen franquista intentó apropiarse de su figura, presentándolo como un precursor del nacionalismo español. Pero Unamuno, el republicano, el defensor de la libertad, nunca habría aceptado esa manipulación. Durante la dictadura, su obra fue censurada y silenciada. Sus ideas, que cuestionaban el poder y la autoridad, eran consideradas peligrosas para el régimen. Pero, a pesar de la censura, su legado siguió vivo en la memoria de aquellos que luchaban por la democracia. Tras la muerte de Franco, la figura de Unamuno fue reivindicada por la izquierda española. Se le reconoció como un símbolo de la resistencia contra la dictadura, como un defensor de la libertad de expresión. Pero su figura también ha sido objeto de críticas y controversias. Algunos le reprochan su ambigüedad política, su falta de compromiso con una ideología definida. Otros cuestionan su egocentrismo, su obsesión por la fama y el reconocimiento. Lo cierto es que Unamuno fue un hombre complejo, contradictorio, lleno de luces y sombras. Un intelectual brillante, pero también un ser humano con sus debilidades y sus errores. Su legado sigue siendo objeto de debate y discusión. Sus ideas, que exploraron los grandes temas de la condición humana, siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Unamuno fue un hombre que vivió intensamente su tiempo, que se enfrentó a los desafíos de su época con valentía y honestidad intelectual. Un hombre que, a pesar de sus contradicciones, dejó una huella imborrable en la cultura española. Un legado que sigue inspirando a aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Descansa ahora, amigo. Deja que el recuerdo de Unamuno te acompañe en la noche. Mañana, cuando la luz del sol ilumine el horizonte, continuaremos explorando su legado. Su vida, su obra, es un espejo donde podemos vernos reflejados, donde podemos encontrar respuestas a nuestras propias preguntas. Descansa en paz.
Ahora, querido amigo, dejemos que la noche se cierre suavemente sobre nosotros mientras nos adentramos en los últimos días de Miguel de Unamuno. Descansa un momento, cierra los ojos si lo necesitas y acompáñame en este viaje pausado. Imagina, si puedes, esa casa en Salamanca, convertida ahora en el refugio de un hombre que ha navegado tempestades. No una mansión ostentosa, sino un hogar impregnado de lecturas, de recuerdos que se aferran a las paredes como la hiedra. Aquí, entre libros que lo acompañaron desde sus inicios en la España moderna y los lunes del Imparcial en 1880, Unamuno buscaba un consuelo que a menudo se le escapaba entre los dedos. Esas paredes que presenciaron el nacimiento de ideas plasmadas en torno al casticismo, 1895, o del sentimiento trágico de la vida, 1913, ahora resonaban con el eco de sus pasos solitarios. Visualiza la luz tenue de una lámpara, proyectando sombras danzantes sobre los volúmenes alineados en los estantes. Piensa en Unamuno, ya no el joven que se doctoró en Filosofía y Letras en Madrid en 1884, sino el hombre curtido por la vida, por el amor, por la pérdida, por el exilio. En esa casa los recuerdos se agolpaban. Su Bilbao natal, aquel 29 de septiembre de 1864. El sitio y bombardeo carlista de 1874 que marcó su juventud. Su paso por la lucha de clases y el socialista antes de su crisis espiritual y su renuncia en 1897 tras publicar Paz en la Guerra. Allí estaba rodeado de sus fantasmas y sus musas, releyendo a sus clásicos, buscando en las palabras de otros la claridad que a veces le negaba su propia alma. Se sentaba, quizá, junto a la ventana, contemplando la Salamanca que tanto amaba y que, sin embargo, en esos días sombríos parecía haberle dado la espalda. Una Salamanca convulsa, dividida, donde las sombras del conflicto se alargaban amenazantes. En esa casa, la melancolía era una compañera constante. Una melancolía que no era simple tristeza, sino una profunda reflexión sobre la condición humana, sobre la fragilidad de la existencia, sobre la eterna lucha entre la razón y la fe, temas que ya exploró en Amor y Pedagogía, 1902, y Vida de Don Quijote y Sancho, 1905. Era una casa donde los libros, las ideas y los recuerdos tejían una red intrincada alrededor del alma del poeta. Tómate un respiro. Cierra los ojos y siente la quietud de esa casa. El silencio, interrumpido solo por el crujir de las hojas de un libro o el suave susurro del viento contra los cristales. Mañana continuaremos nuestro viaje, pero ahora es momento de descansar. Ahora, mientras la noche se profundiza, penetremos en la intimidad de los últimos escritos de Unamuno. No pensemos en un testamento convencional, sino en el legado de un hombre que vertió su alma en cada palabra. Imagínalo sentado en su escritorio, con la pluma en la mano, luchando contra el cansancio y la desilusión. Sus últimos escritos no fueron obras pulidas y perfectas, sino fragmentos de un alma atormentada, reflexiones a flor de piel, un grito desesperado contra la sinrazón. En esos textos se palpaba la angustia de un hombre que veía desmoronarse los ideales republicanos, que proclamó desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca aquel 14 de abril de 1931. No eran escritos para la posteridad, sino para exorcizar sus propios demonios. Apuntes, reflexiones, poemas inconclusos que revelaban su desgarro interno. Recordaba quizás su destitución como rector en 1924, su confinamiento en Fuerteventura y su exilio en Francia. Recordaba su regreso triunfal a España el 9 de febrero de 1930, cruzando la frontera de Hendaya, recibido como un héroe. Pero ahora, en esos últimos días de 1936, el heroísmo se había transformado en amargura. En esos escritos, Unamuno se enfrentaba a sus contradicciones, a sus dudas, a sus errores. Se preguntaba si había valido la pena su lucha, si había logrado transmitir su mensaje, si había contribuido a construir un mundo mejor. Un hombre que a estas alturas ya había visto publicar obras como Poesías, 1907, Rosario de Sonetos Líricos, 1911, y La tía Tula, 1921. Eran textos impregnados de un profundo sentimiento trágico, el mismo que había explorado en su obra maestra. La Guerra Civil Española lo había confrontado con la brutalidad de la realidad, con la fragilidad de la civilización.
Sus palabras eran un lamento por la pérdida de la inocencia, por la traición a los ideales, por la barbarie que se había desatado en su país. Sus últimos escritos eran, en definitiva, el testamento de un pensador que no se rindió ante la adversidad, que siguió buscando la verdad hasta el último momento, aunque esa verdad fuera dolorosa e incómoda. Un hombre que, incluso en la soledad y el aislamiento, mantuvo viva la llama de la conciencia crítica, un legado que sigue resonando hasta nuestros días. Descansa un momento. Imagina el sonido de la pluma sobre el papel, el susurro de las hojas que se llenan de palabras, el silencio que envuelve al escritor en la noche. Cierra los ojos y siente la fuerza de esas últimas palabras, el testamento de un hombre que amó la libertad por encima de todo. Ahora, con el corazón en vilo, nos acercamos al momento final, a la misteriosa muerte de Miguel de Unamuno. Un final rodeado de sombras, de rumores, de interrogantes que aún hoy persisten. Imagina la tarde del 31 de diciembre de 1936. Un Unamuno aislado, vigilado, despreciado por aquellos que antes lo habían admirado. Se encontraba en la casa de un amigo, el falangista Bartolomé Aragón, un encuentro paradójico que refleja la complejidad de la situación política del momento. En esa casa, en medio de una conversación tensa y amarga, Unamuno se desplomó. Un infarto fulminante, según la versión oficial, pero las circunstancias que rodearon su muerte alimentaron las sospechas. ¿Fue realmente un infarto o hubo algo más? Algunos sugieren que fue envenenado, otros que fue víctima de un complot. La verdad, probablemente, nunca la sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su muerte se produjo en un contexto de gran tensión política, en una España dividida por la guerra civil, donde las pasiones estaban a flor de piel. Es imposible ignorar el peso de sus palabras pronunciadas el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, su enfrentamiento con Millán Astray, su defensa de la inteligencia y la libertad. Aquellas palabras, que le valieron el odio de los franquistas, pudieron haber precipitado su final. Su muerte fue un símbolo de la tragedia española, de la intolerancia, del odio fratricida. Unamuno, el hombre que había defendido la reconciliación, la concordia, el diálogo, fue víctima de la polarización y la violencia. Sus últimas horas son un enigma. ¿Qué pensaba Unamuno en esos momentos finales? ¿Se arrepentía de algo? ¿Sentía que su vida había tenido sentido? Solo él lo sabía. Su muerte, rodeada de misterio, se convirtió en un símbolo de la España desgarrada por la guerra. Respira profundamente. Siente la atmósfera densa y opresiva de esos últimos momentos. Imagina la soledad del poeta, la incertidumbre, el miedo. La muerte, como siempre, nos enfrenta a nuestros límites, a nuestra fragilidad. Ahora, en la penumbra de la noche, acompañemos a Unamuno en su último viaje, en su entierro silencioso. Un adiós marcado por la división, por el miedo, por la tristeza. Imagina el cortejo fúnebre recorriendo las calles de Salamanca. No una multitud entusiasta y agradecida, como la que lo recibió a su regreso del exilio, sino un pequeño grupo de amigos y familiares, acompañados por unos pocos estudiantes valientes. La ciudad, sumida en el silencio y la tensión, parecía contener el aliento. El régimen franquista, que había silenciado a Unamuno en vida, intentaba también silenciar su muerte. No querían que su entierro se convirtiera en una manifestación de disidencia. El féretro, cubierto con la bandera republicana, fue llevado a hombros hasta el cementerio. Un acto de rebeldía, un gesto de desafío contra el poder establecido. Unamuno, el republicano, el defensor de la libertad, era despedido con el símbolo de sus ideales. En el cementerio, unas pocas palabras de despedida, pronunciadas en voz baja, casi en secreto. Palabras de dolor, de admiración, de agradecimiento. Palabras que reivindicaban su legado, su pensamiento, su compromiso con la verdad. El entierro de Unamuno fue un reflejo de la España dividida. Un país donde el odio y la venganza habían sustituido al diálogo y la concordia. Un país donde la libertad de expresión era un recuerdo lejano.
Su tumba, sencilla y austera, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que admiraban su valentía y su honestidad intelectual. Un lugar donde podían rendir homenaje a un hombre que había dado su vida por defender sus ideales. Siente la tristeza, la desolación de ese momento. Imagina el silencio del cementerio, roto solo por el susurro del viento. La muerte de Unamuno fue una pérdida irreparable para la cultura española. Un adiós silencioso, pero lleno de significado. Tómate un momento para reflexionar. Piensa en la importancia de la memoria, en la necesidad de recordar a aquellos que lucharon por la libertad. Mañana, cuando la luz del sol ilumine el horizonte, continuaremos explorando su legado. Finalmente, cuando la noche casi se desvanece, adentrémonos en el mito Unamuno, en las reinterpretaciones y controversias que han rodeado su figura a lo largo de los años. Imagina la imagen de Unamuno, transformada y reinterpretada según los intereses de cada época. Un héroe para unos, un traidor para otros. Un intelectual brillante para algunos, un personaje contradictorio y confuso para otros. Después de su muerte, el régimen franquista intentó apropiarse de su figura, presentándolo como un precursor del nacionalismo español. Pero Unamuno, el republicano, el defensor de la libertad, nunca habría aceptado esa manipulación. Durante la dictadura, su obra fue censurada y silenciada. Sus ideas, que cuestionaban el poder y la autoridad, eran consideradas peligrosas para el régimen. Pero, a pesar de la censura, su legado siguió vivo en la memoria de aquellos que luchaban por la democracia. Tras la muerte de Franco, la figura de Unamuno fue reivindicada por la izquierda española. Se le reconoció como un símbolo de la resistencia contra la dictadura, como un defensor de la libertad de expresión. Pero su figura también ha sido objeto de críticas y controversias. Algunos le reprochan su ambigüedad política, su falta de compromiso con una ideología definida. Otros cuestionan su egocentrismo, su obsesión por la fama y el reconocimiento. Lo cierto es que Unamuno fue un hombre complejo, contradictorio, lleno de luces y sombras. Un intelectual brillante, pero también un ser humano con sus debilidades y sus errores. Su legado sigue siendo objeto de debate y discusión. Sus ideas, que exploraron los grandes temas de la condición humana, siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Unamuno fue un hombre que vivió intensamente su tiempo, que se enfrentó a los desafíos de su época con valentía y honestidad intelectual. Un hombre que, a pesar de sus contradicciones, dejó una huella imborrable en la cultura española. Un legado que sigue inspirando a aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Descansa ahora, amigo. Deja que el recuerdo de Unamuno te acompañe en la noche. Mañana, cuando la luz del sol ilumine el horizonte, continuaremos explorando su legado. Su vida, su obra, es un espejo donde podemos vernos reflejados, donde podemos encontrar respuestas a nuestras propias preguntas. Descansa en paz. Ahora, mientras la noche se extiende y las estrellas titilan como ideas en el firmamento, adentrémonos en los últimos capítulos de la vida de Miguel de Unamuno, ese espíritu inquieto que nació un 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, bajo el cielo que también cobijó los bombardeos carlistas que marcarían su infancia en 1874. Descansa un momento. Cierra los ojos y siente la brisa fresca que anuncia un nuevo descubrimiento. Aunque Unamuno no fue un hombre de cine en el sentido estricto, su alma y sus conflictos encontraron eco en la gran pantalla. Sus novelas, impregnadas de esa agonía existencial que tanto le caracterizaba, eran un material rico para ser adaptado al lenguaje cinematográfico. Pensá en La tía Tula, publicada en 1921, una obra que explora la maternidad, el deseo y las convenciones sociales. Temas que resuenan con fuerza en cualquier época. ¿Te imaginas la intensidad de esa historia plasmada en imágenes? El cine, al igual que la literatura, tiene la capacidad de sumergirnos en los dilemas morales y filosóficos que Unamuno planteaba. Sus personajes, atormentados por la búsqueda de la verdad y la lucha entre la razón y la fe, son arquetipos que pueden ser interpretados de mil maneras diferentes.
Su obra, en su esencia, es un guión abierto a la reflexión. Detente un instante, exhala y permítete sentir la resonancia de esas preguntas. La semilla que Unamuno plantó a lo largo de su vida germinó en las generaciones siguientes. Su rebeldía intelectual, su constante cuestionamiento de las verdades establecidas, su defensa de la libertad de pensamiento, lo convirtieron en un referente para aquellos que buscaban un camino propio, una voz auténtica en un mundo en constante cambio. Recordá que Unamuno, en sus inicios, colaboró en la lucha de clases y el socialista, incluso afiliándose al PSOE en Bilbao en 1894. Aunque luego, tras una crisis espiritual, se dio de baja en 1897, su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos de los más desfavorecidos nunca desapareció por completo. Su figura, compleja y llena de matices, sigue inspirando a escritores, filósofos y artistas que encuentran en su obra un espejo donde mirarse, un punto de partida para explorar sus propias inquietudes. Un legado inagotable que se renueva constantemente. Respira hondo, relaja los hombros y déjate envolver por la sabiduría que trasciende el tiempo. El Museo Unamuno en Salamanca es mucho más que un simple espacio expositivo. Es un laberinto donde se conserva la memoria del escritor, donde se pueden recorrer los pasillos de su casa, contemplar sus libros, sus objetos personales, sus manuscritos. Es una inmersión en el universo unamuniano, una oportunidad para acercarse a su pensamiento, a sus obsesiones, a sus contradicciones. En cada rincón del museo se respira la presencia del maestro, se escucha el eco de sus palabras, se siente la fuerza de su espíritu. Es un lugar para la reflexión, para el encuentro con uno mismo, para el diálogo con un hombre que, a pesar de haber vivido en otra época, sigue interpelándonos con sus preguntas. Cerrá los ojos un momento, visualiza ese espacio y siente la conexión con el pasado. Unamuno mantuvo un diálogo constante con Latinoamérica, un intercambio de ideas que enriqueció su obra y la de muchos intelectuales del continente. Sus escritos fueron leídos y discutidos en universidades y círculos literarios de toda la región, generando un debate sobre la identidad, la cultura y el futuro de Latinoamérica. Su preocupación por la autenticidad, su rechazo a las imitaciones y su defensa de la singularidad de cada pueblo resonaron con fuerza en un continente que buscaba su propia voz, su propio camino. Unamuno, a pesar de su europeísmo, comprendió la importancia de valorar las raíces y las tradiciones propias, de construir un futuro basado en la identidad y la memoria. Recordá que en 1889 viajó por Italia, Suiza y Francia, pero su mirada siempre volvió a España y, por extensión, a Latinoamérica. Tómate un instante, suspira y siente la conexión que une a los pueblos a través del pensamiento. Unamuno fue un agonista, un hombre que vivió en constante lucha consigo mismo, que nunca se conformó con las respuestas fáciles, que siempre buscó la verdad aunque ésta fuera dolorosa. Su legado es, precisamente, la duda, la pregunta constante, la invitación a no dar nada por sentado, a cuestionar todo, incluso aquello que consideramos más sagrado. Su famosa frase "Me duele España" resume su amor y su angustia por un país que amaba profundamente, pero que también criticaba con dureza. Su compromiso con la verdad lo llevó a enfrentarse a los poderes establecidos, a defender sus ideas con valentía, incluso a costa de su propia seguridad. Recordemos su destitución como rector y su exilio en 1924 por sus críticas a Primo de Rivera, y su posterior regreso triunfal en 1930. Su muerte, el 31 de diciembre de 1936, en plena guerra civil, marcó el final de una vida intensa y llena de contradicciones, pero también el inicio de su leyenda. Unamuno, el agonista, el eterno buscador, el hombre que amó y odió a España, vive en cada uno de nosotros que nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, que nos negamos a aceptar verdades impuestas, que luchamos por un mundo más justo y más libre. Relájate. Cierra los ojos y siente la fuerza de su legado que perdura en el tiempo. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.
Ahora, mientras la noche se extiende y las estrellas titilan como ideas en el firmamento, adentrémonos en los últimos capítulos de la vida de Miguel de Unamuno, ese espíritu inquieto que nació un 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, bajo el cielo que también cobijó los bombardeos carlistas que marcarían su infancia en 1874. Descansa un momento, cierra los ojos y siente la brisa fresca que anuncia un nuevo descubrimiento. Aunque Unamuno no fue un hombre de cine en el sentido estricto, su alma y sus conflictos encontraron eco en la gran pantalla. Sus novelas, impregnadas de esa agonía existencial que tanto le caracterizaba, eran un material rico para ser adaptado al lenguaje cinematográfico. Pensá en La tía Tula, publicada en 1921, una obra que explora la maternidad, el deseo y las convenciones sociales. Temas que resuenan con fuerza en cualquier época. ¿Te imaginas la intensidad de esa historia plasmada en imágenes? El cine, al igual que la literatura, tiene la capacidad de sumergirnos en los dilemas morales y filosóficos que Unamuno planteaba. Sus personajes, atormentados por la búsqueda de la verdad y la lucha entre la razón y la fe, son arquetipos que pueden ser interpretados de mil maneras diferentes. Su obra, en su esencia, es un guión abierto a la reflexión. Detente un instante, exhala y permítete sentir la resonancia de esas preguntas. La semilla que Unamuno plantó a lo largo de su vida germinó en las generaciones siguientes. Su rebeldía intelectual, su constante cuestionamiento de las verdades establecidas, su defensa de la libertad de pensamiento, lo convirtieron en un referente para aquellos que buscaban un camino propio, una voz auténtica en un mundo en constante cambio. Recordá que Unamuno, en sus inicios, colaboró en la lucha de clases y el socialista, incluso afiliándose al PSOE en Bilbao en 1894. Aunque luego, tras una crisis espiritual, se dio de baja en 1897, su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos de los más desfavorecidos nunca desapareció por completo. Su figura, compleja y llena de matices, sigue inspirando a escritores, filósofos y artistas que encuentran en su obra un espejo donde mirarse, un punto de partida para explorar sus propias inquietudes. Un legado inagotable que se renueva constantemente. Respira hondo, relaja los hombros y déjate envolver por la sabiduría que trasciende el tiempo. El Museo Unamuno en Salamanca es mucho más que un simple espacio expositivo. Es un laberinto donde se conserva la memoria del escritor, donde se pueden recorrer los pasillos de su casa, contemplar sus libros, sus objetos personales, sus manuscritos. Es una inmersión en el universo unamuniano, una oportunidad para acercarse a su pensamiento, a sus obsesiones, a sus contradicciones. En cada rincón del museo se respira la presencia del maestro, se escucha el eco de sus palabras, se siente la fuerza de su espíritu. Es un lugar para la reflexión, para el encuentro con uno mismo, para el diálogo con un hombre que, a pesar de haber vivido en otra época, sigue interpelándonos con sus preguntas. Cerrá los ojos un momento, visualiza ese espacio y siente la conexión con el pasado. Unamuno mantuvo un diálogo constante con Latinoamérica, un intercambio de ideas que enriqueció su obra y la de muchos intelectuales del continente. Sus escritos fueron leídos y discutidos en universidades y círculos literarios de toda la región, generando un debate sobre la identidad, la cultura y el futuro de Latinoamérica. Su preocupación por la autenticidad, su rechazo a las imitaciones y su defensa de la singularidad de cada pueblo resonaron con fuerza en un continente que buscaba su propia voz, su propio camino. Unamuno, a pesar de su europeísmo, comprendió la importancia de valorar las raíces y las tradiciones propias, de construir un futuro basado en la identidad y la memoria. Recordá que en 1889 viajó por Italia, Suiza y Francia, pero su mirada siempre volvió a España y, por extensión, a Latinoamérica. Tómate un instante, suspira y siente la conexión que une a los pueblos a través del pensamiento. Unamuno fue un agonista, un hombre que vivió en constante lucha consigo mismo, que nunca se conformó con las respuestas fáciles, que siempre buscó la verdad aunque ésta fuera dolorosa. Su legado es, precisamente, la duda, la pregunta constante, la invitación a no dar nada por sentado, a cuestionar todo, incluso aquello que consideramos más sagrado.
Su famosa frase "Me duele España" resume su amor y su angustia por un país que amaba profundamente, pero que también criticaba con dureza. Su compromiso con la verdad lo llevó a enfrentarse a los poderes establecidos, a defender sus ideas con valentía, incluso a costa de su propia seguridad. Recordemos su destitución como rector y su exilio en 1924 por sus críticas a Primo de Rivera, y su posterior regreso triunfal en 1930. Su muerte, el 31 de diciembre de 1936, en plena guerra civil, marcó el final de una vida intensa y llena de contradicciones, pero también el inicio de su leyenda. Unamuno, el agonista, el eterno buscador, el hombre que amó y odió a España, vive en cada uno de nosotros que nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, que nos negamos a aceptar verdades impuestas, que luchamos por un mundo más justo y más libre. Relájate. Cierra los ojos y siente la fuerza de su legado que perdura en el tiempo. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.